Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda y diría radical. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, señoras, señores? ¿Cómo están? Esperando estén muy bien. Yo aquí con el gusto de seguirles trayendo información relevante, verificada, para que cada una y cada uno de ustedes salga lo mejor enterado, ¿no? Lo mejor informado de estos temas. Todo se está cuadrando precisamente para que en este gobierno, así como lo dijo nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, él se está fijando mucho que entren personas realmente intachables, las nuevas que él está nombrando, que ya sabemos que los magistrados no. Estos del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia, mínimo los nombraron en el 2016, gobierno de Peña Nieto, otros en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces ya sabemos, ¿no?, qué tipo de sangrecita traen y que por eso realmente están con esa inercia, con esa incapacidad de ver que este país realmente las cosas se necesitan hacer de manera correcta, honesta, ¿no?, con distinción, realmente de apegarse a la Constitución política. Esta nota que estuve checando me pareció muy interesante porque ve muchos puntos que también son cosas que debemos de considerar en este caso. No podemos pagar sueldos millonarios con un país de 70 millones de pobres. Lo aclaró esta señorita San Juana Martínez. La periodista San Juana Martínez consideró previsible la rebelión de los funcionarios ante Andrés Manuel López Obrador ante la propuesta de reducir los salarios millonarios. Sin embargo, subrayó que todavía quedan varias instancias para saber si seguirán ganando estos sueldos millonarios. Consideró que los comparativos realizados son preocupantes al analizar lo que ganan los ministros de diferentes partes del mundo y darse cuenta que no existen otros que ganen como ellos, pues incluso hay algunos casos en donde recibes o ellos reciben salarios menores que algunos presidentes de otros países. Y apuntó, estos sueldos han generado la falta de independencia, una línea directa con el presidente de la República. Difícilmente estos elementos del Poder Judicial le dirán que no a la línea del Ejecutivo porque estarían mordiendo la mano de quien les da de comer. En este sentido declaró que el ministro Aguilar Morales, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, llegó a la Corte gracias a la influencia de Felipe Calderón en el 2019 al aplicarse ternas por lo que no existe independencia. Señaló que incluso en este momento Felipe Calderón consideró que era importante garantizar la seguridad de los ministros y fíjense nada más cómo se las gastan, y creó el bono del pago por riesgo, el cual San Juana Martínez consideró innecesario, pues en nuestro país no se matan a los ministros y en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Está claro cuando sabemos que le suceda algo a un ministro. Aquí se mata a los periodistas, no a los jueces. Aquí somos los periodistas que somos el último reducto entre el gobierno y los ciudadanos para defender la verdad y nuestro derecho a la justicia. Por ello, insistió que en México hay salarios de primer mundo con pueblo pobre, mientras que el Poder Judicial es corrupto, lento y seriamente cuestionado en sus actuaciones y en sus decisiones que afectan a toda la ciudadanía, porque además sus actuaciones y decisiones son arbitrarias y además son favoritistas, porque favorecen a los que sí tienen lana y a los que no los tenemos, nos lleva a la fregada. La periodista sostuvo que los sueldos millonarios no garantizan la independencia o ser una garantía para que no exista corrupción. Han sido lo contrario, generando dependencia en decisiones judiciales, hay que reiterarlo. No podemos sustentar, apuntó, millonarios sueldos en base a que esto evita corrupción. Eso ya es corrupción, ya es un cohecho al exigir sueldos millonarios en un país con 70 millones de pobres, puntualizó. Además, el salario mínimo tan ridículo, 88 pesos, ¿quién vive con eso? Y eso no están buenos ninguno de los magistrados ni jueces para salirnos a defender, ¿no? Ahí sí no se meten, eso lo hace más injusto.
Además recordó que no solamente se trata del sueldo, sino que existen escoltas, vehículos blindados, servicios de gastos médicos mayores e incluso bonos y bastante jugosos, y además ayuda para lentes, peluquería, cocineros, lo que declaró que es algo inaceptable. Menciono esto de peluquería y cocineros que no venía en la lista de hace 4 videos cuando traje esa lista, ¿no? Además, los ministros sí pueden ser removidos de su cargo, asegura el senador de Morena. Ahí lo vemos. Los ministros sí pueden ser destituidos, advirtió el senador de Morena Félix Salgado Macedonio. Como ejemplo, puso al expresidente Zedillo, quien durante su mandato destituyó a 21 ministros y quedaron 11. Entonces, apuntó, deben de saber que jugaron con la mano en la Constitución, cumplir y hacer cumplir las leyes, y si no es así, que la nación se los demande. Si los ministros no se ajustan a lo que establece la Constitución, están fallando, y además no le están respetando, le están violando. Entonces, deben de, acusó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no salen en defensa de los intereses de la patria, sino en intereses personales, que al no acatar el artículo 127 constitucional que establece que nadie puede ganar más que el presidente. Entonces deben de saber que juraron con la mano en la Constitución cumplir y hacer cumplir las leyes, y si no es así, que la nación se lo demande. Si los ministros no se ajustan a lo que establece la Constitución, están fallando. Macedonio destacó que hay una ley de remuneraciones para todos los servidores públicos que tienen que acatar. Pero hay un ministro, Alberto Pérez Layán, por cierto, el que fue sorprendido en la pelea del Canelo, ¿no? Que congela la ley, se fue a ver la pelea del Canelo a Las Vegas. En ese sentido, el analista Roberto Gil dice que los ministros de la Corte no pueden ser liquidados, mucho menos por el presidente de la República, pero el senador afirma que la ley de remuneraciones no es del presidente, es del poder legislativo. Y estos quien los puede mover es el Senado. Ahí es donde se aprueba que se remuevan. Además, en otro tema muy importante, que esto va en todo, esta cuestión de la Cuarta Transformación, haciendo las cosas con justicia, realmente garantizando los derechos humanos, cuidando que no haya abusos de poder y cuidando además que toda la ciudadanía, ¿no?, esté realmente apoyada por autoridades que realmente estén procediendo de manera legal, justa, con sentido común, ¿no? Que eso también es lo que hemos visto. La Cuarta Transformación es lo que está haciendo. La Cámara de Diputados avala en lo general, la Fiscalía en lo general. La Fiscalía General es avalada por la mayoría de los diputados, pero en lo general. PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, los enemigos de una nación, pudieron discutir varios de los artículos del dictamen a fin de evitar la existencia de un fiscal. Carnal, el día de hoy, la minuta para crear la Fiscalía General de la Nación fue aprobada en la general en el Pleno de la Cámara de Diputados. Morena, PT, Partido Encuentro Social, PRI y Partido Verde Ecologista votaron a favor, dando un total de 341 votos, mientras que 119 legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Aunque la minuta fue aprobada, la mitad de los artículos del dictamen fueron reservados para su discusión, uno por uno, debido a las quejas y protestas de legisladores PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que argumentaban que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría tener un fiscal carnal. Ellos creen que todo el león es de su misma condición. Ellos, como tienen una mentalidad bastante revuelta, ¿no?, y que además se la pasan patinando en pantanos, ellos creen que todo el mundo igual, ¿no? Y ese no es el caso. De acuerdo con una publicación de El Universal, fueron reservados 42 artículos de los 87 que contiene el dictamen, por lo que una vez que sean discutidos se enviará al Ejecutivo para su publicación. 3 aspectos de cómo se creó la Fiscalía General, que va a ser algo muy importante, por lo que acabo de comentar hace un momento.
El 10 de enero, el 10 de febrero, fíjense, del 2014, el Congreso mexicano reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Fiscalía General de la República como un órgano autónomo a cargo de investigar y perseguir delitos federales en México. El fiscal general de la República durará en su cargo 9 meses, así se decía en el 2014, repito. Para que la Fiscalía exista oficialmente, el Congreso debe emitir una declaración de su autonomía y también debe emitir una ley orgánica de la Fiscalía hasta que ello ocurra. La PGR continuará a cargo de la investigación de delitos federales y además así se quedó. Actualmente existen varias iniciativas de la ley de la Fiscalía en el Congreso, pero ninguna ha sido aceptada, que es una cuestión que está cambiando ahorita, o sea, el día de hoy, ¿no? Que ya se aceptó, por lo menos en lo general. Para la nueva Fiscalía General de México, porque dice el punto 3, ¿qué tiene que pasar para que la nueva Fiscalía General de México cumpla sus objetivos? Para que la nueva Fiscalía General de México cumpla con sus objetivos, al menos debe de pasar lo siguiente. Los legisladores mexicanos deben revisar y modificar la reforma constitucional del 2014 que creó la Fiscalía. Se debe garantizar que el titular, integrantes y estructura, ¿no?, de la Fiscalía General de la República permitan la investigación seria y creíble de delitos. Este es uno de los puntos más relevantes, por eso se tiene que traer. Los legisladores deben de involucrar a la sociedad en esas discusiones. El presidente de México, el Senado, deben designar a un fiscal autónomo al frente de la Fiscalía con un perfil idóneo para ocupar el cargo. Se debe modificar el artículo 16º transitorio de la reforma constitucional que creó la Fiscalía General de la República para evitar que en el último procurador designado por Peña Nieto, que qué bueno que no lo designó, se convierta en automático en el primer fiscal general de México. Ello hubiera permitido la manipulación política del primer fiscal general del país e impediría que fuera auténticamente autónomo. Tiene que ser auténticamente autónomo, que tome sus decisiones, que haga toda la revisión, que no esté de acuerdo con ningún otro grupo, mafia, lo que sea, ¿no? Partidos políticos. Eso significa la autonomía. Los actuales funcionarios de la PGR no deben de ser transferidos automáticamente a la PGR, a la Fiscalía. Se debe reformar el artículo 19º transitorio de la reforma constitucional que creó esta Fiscalía General para que todos los funcionarios que ingresen a la institución aprueben en un concurso de oposición y méritos. Los funcionarios de esta Fiscalía deben seleccionarse en función a sus capacidades profesionales y debe excluirse a cualquier persona, a cualquiera que pudiera haber participado en violaciones a derechos humanos, actos de corrupción u obstrucción en la justicia. O sea, ninguno de los magistrados que están ahorita en el Tribunal Electoral ni en la Suprema Corte podrían entrar a esto, ¿no? Para empezar. Y además, les traigo a alguien que esto lo habló, que es alguien a quien yo considero que es alguien que además nos hace el favor a tantos mexicanos de dar una información de primera mano. Lo hemos visto decirle tantas cosas en sus mismas caras a titulares de dependencias prianistas, ¿no? Se las ha dicho de manera clara, de manera contundente y sin rodeos. Es alguien que ya sabemos nosotros, es un diputado, es el diputado Gerardo Fernández Noroña, que además regresó de Sao Paulo, Brasil. Se reunió con otro presidente que está encarcelado precisamente porque perdió el fuero, y que precisamente, así como él lo comenzó a decir, hay que decirlo, hay que ser justo, él lo comenzó a decir desde el 1 de diciembre o antes, que no debían de aplicarse el fuero, precisamente porque al presidente de Brasil, Lula da Silva, y a este otro presidente, los llevaron a la cárcel inventándoles delitos. Entonces, mientras los magistrados, que ya sabemos que no tienen nuestra confianza por sus maneras de actuar, por el hecho de defender esos sueldazos tan groseros, que no entran dentro de un plan de ser solidaridarios, para que precisamente esta cuarta transformación avance de una manera justa, y que ellos no están para defender lo justo, ¿no? Hasta parece trabalenguas o parece chiste, pero no así es.
Entonces les traigo a Gerardo Fernández Noroña, que él, como siempre, en pocas palabras, contundente y claramente, nos dijo algo muy importante en el Congreso de la Unión. Escuchémoslo. Compañeros diputados, he estado muy quietecito viendo el debate. Hago míos los argumentos de Dolores Padierna y de Benjamín. Solo quiero plantear que he visto pasar por aquí a la oposición con toneladas de hipocresía. Toneladas de hipocresía. Porque vienen a hablar que el artículo 102 no está a discusión, les informo, no está a discusión. Tuvieron oportunidad de discutirlo y no lo hicieron. Pudieron nombrar un fiscal, como dicen, autónomo y no lo hicieron. La Suprema Corte es autónoma, en verdad, para discutir y defender sus sueldos privilegiados. El Banco de México es autónomo, en verdad es autónomo. Me tiene a mí bastante irritado esa discusión falsa de que si se nombra un fiscal autónomo se van a resolver los problemas del país. Allí en Jalisco tiene su fiscal autónomo, 100 vehículos tiene para sus servicios el fiscal autónomo del Movimiento Ciudadano, que de haber apoyado como Convergencia primero y como Movimiento Ciudadano después al compañero hoy presidente de la República, hoy se han convertido en aliados de la derecha, obsequiosos y tapetes, vergonzosa la actuación. No me merecen ningún respeto, porque no hay respeto en sus argumentos, hay demagogia, hay hipocresía, hay falta de respeto. Vienen a darnos, nos quieren ilustrar técnica jurídica, nos quieren decir cómo hacer bien las cosas cuando quienes estuvieron en el poder lo hicieron fatal y quienes hoy, sí, más que paren ahí el reloj. Con concreto, compañera diputada. Por favor, sonido a la pregunta de la diputada Julieta. Adelante, por favor, diputada. Gracias, compañera presidenta. Nada más decirle al compañero diputado Noroña, Movimiento Ciudadano, si bien es cierto, apoyamos alguna vez al compañero Andrés López Obrador. Compañera diputada, en este momento del debate, la consideración es si usted desea hacer alguna pregunta al orador. Sí, de otra manera, le hago. Presidenta, nos está insultando, nos está diciendo que entonces, compañera diputada, permítame darle la palabra en el momento que, de acuerdo al desarrollo de la asamblea, corresponda. Siga, por favor, diputada Fernández Noroña. Muchas gracias, diputada presidenta. Ya ni yo, que llevo horas oyéndolos con todas sus falsedades, sus hipocresías, me las he aguantado todas, he estado calladito y apenas les digo algo y luego se sienten agobiados. No, compañeros, compañeras, dicen que nos quieren ayudar y hay un refrán popular que dicen que el que con atole se quema hasta el popó que le sopla. Pero además de esas ayudas no queremos. Estaba el trabajo en comisiones, ahí hubieran ayudado, ahí hubieran planteado, ahí hubieran convencido, Bueno, si no nos dejamos, será que porque pensamos diferente, será que porque representamos cosas diferentes, y como aquí lo dijo el compañero diputado Benjamín, por eso les ganamos el 1 de julio, porque somos otra cosa y porque vamos a conducir el país en beneficio de nuestro pueblo. Así es que, compañeros diputados y diputadas, yo espero que efectivamente nos pongamos de acuerdo en lo fundamental y hipocresía. Gracias, compañeros. Es que es así de fácil, o sea, la incoherencia y la sensatez de esos diputados de PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, la llevan diario a su casa y yo creo que se duermen con eso abajo de la almohada. No es posible
que después de tantos años, de que ya tuvieron presidentes que salieron de sus partidos, bueno, Movimiento Ciudadano no, el PRD ha tenido jefes de gobierno, y que las cosas, así, simple y llanamente, honestamente y claramente, llegaron únicamente para desvalijar mucho más al país, para que las cosas no siguieran en un rumbo que realmente le ayudaran a la sociedad, apoyaran a la sociedad. Ni presidentes de la República, ni mucho menos jefes de gobierno, ni mucho menos diputados y senadores, que precisamente ellos andaban así en un riel, ¿no? Y ya avanzaban así por inercia, y nunca nadie les avisó. Entonces no tienen ni siquiera un grado mínimo de conciencia para avisarles el daño, el grave daño que le estaban causando a tantas personas en el país, al país, a su país, que es el país que se supone que es donde nacieron y donde están trabajando únicamente. ¿Para qué? Para eso. Precisamente el diputado Gerardo Fernández Noroña, por eso me cae muy bien, porque les apunta en su cara que son muy hipócritas. Y eso es lo que sé que yo, también ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, pensamos. Aquí no vamos a estarnos yendo en cuentos, la realidad realmente nos dice que han sido unos hipócritas, y que se pongan y que se levanten a decir, a discutir, a hacer la burla de lo que hicieron del fuero, que qué bueno que salieron a hacer la burla, porque votaron en lo general, pero en lo particular no, y por eso no se creó el fuero hace un par de semanas. Qué bueno, porque con estos magistrados, ya que realmente nos recontravolvieron a demostrar el cobre ya entrada la cuarta transformación desde el 1 de diciembre, entonces, ¿saben qué? PRI, PAN, PRD, gracias, porque realmente yo como ciudadano con esos ministros en funciones, yo no quiero que se quite el fuero, porque si no, entonces también van a ocasionar una injusticia muy grave de tantas que han causado en este país. Y bueno, ya nada más para terminar el video, amigos y amigas, hoy nuestro presidente de la República se presentó en Jojutla, Morelos, el Plan Nacional de Reconstrucción. Y es rápido, es chiquito. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará este martes en Jojutla, Morelos, el Plan Nacional de Reconstrucción. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, se instalará la Comisión Intersecretarial de la Reconstrucción, recordándoles que ya no está ahí la Rosarito Robles, que también saqueó cada dependencia que pisó. SEDATU recordó que el acuerdo con cifras oficiales, 471 personas perdieron la vida a consecuencia de los temblores en septiembre del 2017, los cuales dejaron 180,731 viviendas con daños en 8 estados. Entonces yo pretendo mañana, esperando que esto salga muy temprano en su conferencia de prensa, nuestro presidente de México, a informarnos qué fue lo que arregló, o notas que salgan más tarde. En este momento eso es lo que quería traer, siguiendo aclarando, tratándolos de informar de la mejor y más veraz manera, amigos, amigas, señoras y señores, sobre este caso de los jueces, y precisamente sobre la creación de la Fiscalía General, que va a ser muy importante, cuidándose que así va a ser, así lo ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, para que lleguen personas intachables como titular, como director y demás, ¿no? Que llegan a esta institución para que realmente tantas cosas se manejen como se deben de manejar, y que realmente se les haga justicia a tantos mexicanos y mexicanas que han creado un verdadero daño por la ausencia de una verdadera justicia y de autoridades que realmente velen y guarden nuestra seguridad. Que estén muy bien. Mil gracias por llegar hasta este punto en el video, mandándoles un saludo fraterno, agradeciendo sus likes, sus comentarios, sus suscripciones. Créanmelo, estoy realmente agradecido, y eso me impulsa aún más para traerles siempre los videos bien hechos, como siempre me he dedicado a hacerlos. Que estén muy bien, esperando verlos en el siguiente video. Por favor, cuídense mucho. Ahí vamos, la cuarta transformación apenas está naciente, apenas son unos cuantos días, pero todo está apuntando a que esto realmente se va a llevar al puerto que tanto necesitamos. Hasta la próxima. Tengan confianza, no vamos a fallar.
Vamos a cumplir siempre los 3 postulados que nos han guiado. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo.